Bueno, bona vesprada a tots y benvinguts a esta conferencia a càrrec de la doctora Odil Fernández. Y primero que nada, Odil, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ontinyent, en la Vall d'Albaida, y sobre todo darte las gracias porque sabemos que llevas una agenda muy complicada. Sabemos que vas siempre con tu familia a todos lados. Aquí tienes a tus dos hijos que han venido hoy aquí. Se sabrá la conferencia de memoria, pero de verdad, por parte de la Vall d'Olsa y de Anima, que somos las dos asociaciones que nos hemos juntado para que hoy puedas estar aquí con nosotros. La verdad es que muchísimas gracias y un fuerte aplauso para ella. Bueno, esa sinergia que hablábamos de la Vall d'Olsa, una asociación también que acaba de estrenarse aquí en Ontinyent, y también Anima, que es una asociación de cáncer de Ontinyent y de la Vall d'Albaida, que también salimos ahora del huevo, y para nosotros es la verdad que una gran oportunidad que hayas podido estar aquí con nosotros. Yo voy a hablaros de Anima. ¿Cuál es el objetivo de Anima y por qué Anima está aquí presente en Ontinyent y la Vall d'Albaida? El principal objetivo es estar al lado de todos los enfermos, familiares y amigos y de aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad, ¿no? Para nosotros es muy importante estar al lado de todas aquellas personas y por eso un grupo de gente hemos montado esta asociación que no había aquí en Ontinyent y la comarca, para estar ahí, para estar a vuestro lado de todas aquellas personas que lo necesiten. Nosotros os vamos a dar nuestro consejo, nuestra experiencia, y sabéis que Anima es una asociación multidisciplinar, que trabajamos diferentes áreas, y una de las áreas muy importantes es la acogida, que es una de las áreas que aquí tenemos a Emi, que es la que dirige esta área. Y es un área muy importante porque es el área de estar con el enfermo, con los familiares, en unos momentos muy complicados y en momentos que te sientes solo. Y nosotros esta área la vamos a mimar mucho y es aquellas personas que han pasado por la enfermedad y que pueden entender perfectamente pues esos primeros momentos, ¿no? Este primer golpe, este primer choque que te dan cuando te dicen que tienes un cáncer. Después tenemos un área que es el psicosocial, que deciros que vamos a empezar ya en enero a hacer dos grupos de soporte, uno de enfermos y otro de familiares. Tenemos un área de alimentación y plantas medicinales, que es el área encargada de que hoy Odil esté aquí con nosotros, un área muy importante, como todas. Un área médico-sanitaria, otra área de terapias complementarias, un área de jurídico y un área de gestión y administración de la asociación. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado en este primer año, dentro de poco habrá un año de vida de la asociación. Sabéis que nos presentamos en el mes de junio, finales de junio, pero ha sido desde febrero, se ha estado gestando esta asociación y la verdad es que ver la cantidad de gente que nos está apoyando, colaborando desinteresadamente, y gracias a todo esto vamos a inaugurar nuestra sede aquí en Ontinyent el día 13 de diciembre a las 7 de la tarde. Será la inauguración de nuestra sede, que está en calle Gomis 51, y yo desde aquí quiero agradecer a todas las personas que han participado, que gracias a todos ellos la sede va a ser toda una realidad. Y nada, decir que también estamos muy contentos de poder trabajar conjuntamente con la Vall d'Olsa, porque somos dos asociaciones que nos complementamos una con la otra y dos asociaciones que vamos a trabajar para todos los que estáis aquí y para todo Ontinyent y para toda la comarca y para toda la gente que necesite nuestra ayuda y nuestro apoyo. Os paso a Juan, que es el presidente de la Vall d'Olsa. Bona nit a tots.
A mi em direu que estic menys pràctica de parlar, que sí que l'amic, que és un mestre ja. Entonces, a veure, sobre l'associació La Vall Dolça estem molt interconnectats. Per exemple, aquí davant tenim unes plantes, són plantes medicinals. Nosaltres en l'associació, entre altres temes, ens dediquem a cultivar-les i a facilitar-les a la gent que li puga fer falta en un moment donat. Entonces, som dues associacions que estem molt unides. Com veureu, això ho hem muntat entre els dos. Nosaltres, l'associació, va néixer, ho tinc que dir, per part de Josep Pamies, de la Dolça Revolució. Nosaltres som, diguem, una filial. Entre altres coses, el que estigui avui a Vila-sí, li tinc que agrair al Josep Pamies que em posarà en contacte amb ella. I poquet més, que a disposició del que vulgueu i tota la informació que necessiteu, a la vostra disposició igual que Anima. Moltes gràcies. Para hacer paso palabra no lo has hecho, es estupendo. Bueno, bromas aparte. Buenas tardes, Odil. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos la suerte de tener aquí en Ontinyent a la doctora Odil Fernández. Acaba de llegar de viaje con su marido y sus dos hijos pequeños. Y yo quisiera, antes de centrarme un poquito en ella, darle las gracias, Odil, a tu familia por la generosidad que tiene acompañándote en tus viajes para que tú puedas seguir haciendo la labor que estás haciendo. Gracias de corazón. Puede que haya gente en esta sala que hace unos días no había oído hablar de Odil y se preguntaba, bueno, ¿quién es? ¿Para qué viene? ¿Qué nos va a decir? Yo quisiera, dentro de mi información limitada, responder un poquito a estas preguntas. Odil Fernández es médico de familia, es de Granada y hace 4 años, por un diagnóstico de un cáncer en estado avanzado, le cambió totalmente la vida. Una vez que superó esos sentimientos de miedo, de impotencia, de desconcierto, tomó la decisión de tomar las riendas de su vida, teniendo una actitud activa en el tratamiento de la enfermedad. Eso le llevó a hacerse preguntas: ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar yo a mi cuerpo a que se cure? ¿Cómo puedo ayudar yo al médico para que ese objetivo se pueda lograr? ¿Cómo puedo hacer para que los efectos curativos de los tratamientos que yo tengan mejores resultados? Se puso las pilas y empezó a investigar, a estudiar, a pensar, a hablar con gente que ella pensaba también que podía ayudarle y empezó ya a dar respuestas a esas preguntas que antes yo he comentado. Y una de las respuestas que encontró y uno de los temas que más le cautivó fue que la alimentación es fundamental en el tratamiento de la enfermedad. Leyó artículos científicos sobre los alimentos anticáncer y los fue incorporando a su cocina, a hacer recetas y a darse cuenta de que le sentaba bien. Si el primer mérito de Odil a nivel personal es esa actitud activa en el tratamiento de la enfermedad, quizás el segundo mérito personal que yo he descubierto en ella es su deseo de compartir aquellas cosas que ella iba experimentando y que iba conociendo. Yo creo que eso es tremendamente saludable para el alma y para el cuerpo, porque ella, que convivía con pacientes que tenían la misma enfermedad que ella les explicaba qué es lo que hacía, lo que le hacía sentirse mejor, qué comía, etc. Al final los conocimientos eran tantos que aquello ya se desbordaba un poco y elaboró 2 libros maravillosos, que por cierto están ahí fuera por si alguien los quiere comprar después, que se llaman Mis recetas anticáncer y Mis recetas de cocina anticáncer. En esos libros ella aúna
ciencia y experiencia. Porque una cosa tenía clara, que ella quería dar un fundamento científico a todo lo que ella decía. Y esa labor divulgativa no solamente se quedó en esos libros, sino que la sigue transmitiendo a través de conferencias como esta, en talleres directos sobre nutrición, en aforos, en congresos, en jornadas de nutrición, de biocultura, etcétera. No solamente aquí, sino también en Sudamérica, que es conocida y muy apreciada. Vale. Bueno, y qué decir tiene de las redes sociales, porque es una persona tremendamente reclamada. No hay solamente, hay que ver la cantidad de visitas diarias que tiene su blog, la cantidad de visitas que recibe su página diaria de las recetas anticáncer. Yo pienso que eso ya nos lleva a ese tercer mérito de ella, que es su gran capacidad de trabajo. Si recordamos esa actitud activa ante el tratamiento de la enfermedad, ese deseo de compartir lo que a ella le va bien con los demás, esa capacidad grande de trabajo, y si a eso le unimos una familia generosa, pues creo que nos encontramos con un paquete bien entero, bien perfecto, ¿vale? Y como he dicho antes de empezar, es una suerte tenerla aquí. Yo creo que un poquito ya os la he esbozado y yo ya me callo y os dejo, y con vosotros la doctora Odile Fernández. Pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a las dos asociaciones por invitarme a estar hoy con vosotros. No lo esperaba, no esperaba este aforo realmente. Deciros que ha sido complicado llegar hasta aquí. Ha sido difícil, bueno, porque hemos tenido problemas para que nos dejaran el día libre en el trabajo, después se nos ha retrasado el viaje y yo además estoy con fiebre y con dolor de garganta. Pero creo que cuando he llegado aquí he visto este aforo y he pensado ya todo lo negativo que traemos ya está afuera, porque es maravilloso haber tenido este recibimiento hoy aquí con vosotros. Bueno, hoy me ha contado gran parte de la historia, poco más os puedo contar, pero voy a matizar una de las cosas que he contado de mí, ¿no? Como ha dicho ella, yo me diagnosticaron cáncer de ovario, de células transicionales del ovario en el año 2010, estadio 4, con múltiples metástasis. Y al principio esa actitud activa que decía de mí no la tuve, tengo que reconocerlo. Yo al principio lloré muchísimo, me desesperé, lloraba tanto que me tiraba como una loca en el suelo, tirándome de los pelos, pensando que por qué me había pasado a mí, ¿no? Tenía 32 años, un niño de 3 años, no me consideraba una mala persona para pensar por qué me pasa a mí, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Tengo metástasis, voy a morir. Tienes mucha incertidumbre, tienes muchas dudas, mucho miedo, tienes pánico. Y además, al ser médico de familia, los médicos de familia, al menos en Andalucía, somos los que hacemos el tratamiento de paliativo. Acompañamos al paciente oncológico al final de la vida. Entonces tú le dicen cáncer, metástasis y piensas en tus pacientes, y piensas en dolor, en miedo, en sufrimiento. Y yo llegué a asumir que iba a morir sí o sí, ¿no? Ya ese autodiagnóstico de, bueno, ese es el fin, ¿no? Porque además, bueno, el cáncer de ovario es uno de los más letales en las mujeres, y cuando hay metástasis aún más, ¿no? Las tasas de supervivencia eran bajitas, y en principio el tratamiento médico de cirugía y quimioterapia se planteaba un poco, como decía mi oncólogo, para parar la cuenta atrás, ¿no? Para intentar que la cuenta atrás fuese lo más tarde posible, pero no se planteó como curativa por el tipo de metástasis que había, ¿no? Y claro, con esa expectativa, además eres médico y no puedes evitar leer. Hay veces que es mejor no saber tanto, ¿no? Pero yo quería saber. Y bueno, como os digo, pues al principio muy mal. Yo debía dar por hecho que ese niño de 3 añitos que estáis viendo ahí iba a crecer sin su mamá, ¿no? Y de hecho yo le grabé su vídeo de despedida para que Nacho se acordara de mamá, y le explicaba cuánto mamá le había querido, pero que sentía que le había fallado
y que mamá ya no iba a poder acompañarle, ¿no? Yo le pedí a mi madre, a mi hermana, que le hablaran a Nacho cuando fuera mayor de su mamá y le dijese que su mamá lo había dado todo por él, pero no podía seguir aquí. Eso fue en octubre del 2010, ¿no? Y mira, en mitad de esa desesperación, de ese llanto, de ese miedo, nace un arduo deseo por sanar, por quedarme aquí. El llanto, el miedo, el pánico dio paso a un deseo irrefrenable por vivir, por estar aquí, por acompañar a ese niño en su camino en la vida, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo ese cambio? No lo sé, ¿no? Yo recuerdo que de la noche a la mañana pasé de estar desesperada llorando a decir, no, voy a sanar. Cueste lo que cueste, vamos a sanar. Yo creo que fueron varias motivaciones, ¿no? Una de ellas es tener ese niño de 3 años, que es un motivo. Cuando tenemos una motivación para hacer las cosas nos cuesta menos, ¿no? Yo el amor hacia ese niño era una de las cosas que me movía a intentarlo todo. Otra de las cosas fue algo que yo nunca había hecho con 32 años y era reflexionar sobre la muerte. Cuando somos jóvenes nos creemos invulnerables, ¿verdad? Creemos que nunca nos va a pasar a nosotros, que le pasa a los familiares, a los amigos, a nosotros, a nuestros propios enfermos, pero nunca nos va a pasar a nosotros. Nosotros somos invulnerables, además piensa, bueno, soy médico, no me puede pasar nada, ¿no? Y de repente ves que la muerte está ahí acechándote, que todos venimos a esta vida con una fecha de caducidad y es lo único que sabemos seguro en esta vida. Y muchas veces vivimos esta vida tan rápido que llega el momento de la muerte y nos damos cuenta de que no hemos vivido. Y eso fue un poco lo que a mí me hizo cambiar ese chip, pensar, ostras, no sabes cuánto te queda de vida, si 3 semanas, 3 meses, 3 años, 10 años, pero realmente hasta ahora has vivido como tú querías, has hecho realidad aquellos sueños que tenías, o has vivido un poco pues en esta vida loca y acelerada en la que vivimos todos, ¿no? Y más cuando estudias medicina, bueno, ya sabes que es una carrera que cuesta mucho acceder, son muchos años de estudio, luego la residencia, el doctorado y tal, son muchas horas dedicadas al estudio, luego las guardias, y vives una vida dedicada así a los demás, a estudiar, dedicada a tu enfermo, pero muchas veces no miras por ti, ¿no? Y cuando te diagnostican la enfermedad es cuando yo pensé, ahora es el momento de mirar por mí y para mí, ahora es el momento de centrarme en mí y hacer realidad todos aquellos sueños que estaban en esa lista imaginaria y que nunca he hecho, pues ya sea porque tenía guardias, porque cuando el niño sea mayor, cuando tal, vamos posponiendo, ¿no? Muchas veces nuestros sueños y vivimos siempre con mucho miedo. Y yo ya pensé que el miedo se había acabado, ¿no? Ya si ya algo más grave no me podía pasar, ¿no? Ya lo único que me quedaba era la muerte. Entonces ya decidí vivir sin miedo y hacer una lista de sueños, ¿no? ¿Cuáles son mis sueños? Esa lista, que os invito, es una tabla de deseos, invito a que todos la hagáis, la pusimos en el centro de la casa, ¿no? Y todos los días, pues cuando pasabas veías tu lista de deseos, ¿no? Evidentemente el mayor deseo era sanar, imaginar un cuerpo sano, libre de enfermedad, pero había más deseos en esa lista y decidí que iba a ir cumpliendo todo y cada uno de esos deseos. Bueno, la tabla de los deseos se cumplió y ahora tenemos la segunda tabla de deseos que queda uno solo por cumplir. Creer en vuestros sueños, ¿no? Ese mensaje de todo es posible, creer siempre en vuestros sueños. Por eso os invito a que todos hagáis vuestra tabla de deseos, ya sea dibujando, ya sea escribiendo, y la recordéis de vez en cuando, cuáles son mis metas, y no os perdáis la consecución de vuestros sueños, de vuestros objetivos. Pero uno de mis sueños era viajar, ¿no? Era viajar y eso es lo que yo hice durante mi quimioterapia, ¿no? Viajar por todos aquellos sitios que estaban en la lista de los deseos, que pensaba que no me podía morir sin ir, ¿no? Una de esas imágenes, uno de esos viajes, esa foto que veis aquí, es durante la quimio en Ibiza, que es un sitio que para mí es especial, ¿no? Porque era ya terminando la quimioterapia, era el resurgir de una nueva vida, era el entender la vida de forma diferente y siempre le tengo un recuerdo especial a esa isla. Uno de esos deseos pues era viajar y de hecho, bueno, mirad, la vida también ahora con las conferencias también me da la oportunidad de viajar, ¿no? Ahora hemos estado en Latinoamérica, que yo pensaba que no era un sitio donde a lo mejor iba a viajar, pues la vida me está trayendo esas cosas también bonitas con este libro. ¿Qué más deseo? Había muchos deseos, pero el mayor de los deseos era volver a ser madre. Cuando te dicen que tienes cáncer y metástasis, probablemente todo el mundo lo último que pensará es en volver a tener un hijo, ¿no?
pero yo era algo que pensaba, ¿cómo me voy a morir y no voy a volver a ser madre? Para mí ser madre ha sido lo más maravilloso que he hecho en la vida y quería volver a repetir esa experiencia, sobre todo porque mi hijo mayor no nació como a mí me hubiera gustado que hubiese nacido. Yo en ese momento tenía miedo y nació en el hospital, fue un parto normal, bueno, la gente diría normal, fue un parto vaginal, sin oxitocina, sin force ni nada, pero no fue el parto que yo hubiera querido, ¿no? No fue un parto respetado, en tranquilidad, sino un poco en plan, venga, empuja, 1, 2, 3, cuando la matrona dice, tú eres el que empujas, ¿no? Y además yo parí en el hospital donde me formé, por lo que mi parto fue un desfile de auxiliares, enfermeros, ginecólogos que te conocían, iban a ver qué tal estaba, a ver cuántos centímetros llevaba. O sea, que fue un parto más bien público que un parto respetado, ¿no? Entonces yo siempre había querido tener un parto como yo había soñado, un parto en casa, un parto respetado, lleno de amor, de cariño. Y bueno, imaginaos al principio, si piensas en que vas a volver a ser madre, parece una locura, ¿no? De hecho, nunca el oncólogo ni lo planteó, entonces nosotros no hicimos ni congelación de óvulos, como se está haciendo ahora en los cánceres de mama estadio 1, ¿no? Sino que bueno, empezamos con la quimioterapia directamente. Y 2 años después de terminar todo el proceso, pues de repente un día te das cuenta de que estás embarazada. Y aunque la medicina decía que era imposible, porque la quimioterapia suele producir infertilidad, ese niño está aquí cerquita, y ahí lo veis, es Iker. Iker significa el que trae buenas noticias, ¿no? No elegimos el nombre por el portero del Madrid, que es la típica pregunta, sino porque Iker significa el que trae buenas noticias, y sabemos que ese niño iba a traer muy buenas noticias, sobre todo a esas mujeres con cáncer que desean volver a ser madres. Y Iker nació en casa, en la bañera de su casa, rodeada de su hermano, de su papá, con cariño. Fue un parto sin dolor. También la enfermedad te enseña a manejar tus emociones, a manejar la situación. Y os puedo asegurar que no fue un parto con dolor, para nada. Que Iker nació cuando quiso, respetando la naturaleza, sin que nadie me dijera, ahora empuja, 1, 2, 3, no, sino cuando él quiso. Llegó a esta vida y ahora tiene 16 meses y es otra motivación más para seguir aquí, ¿no? Y bueno, aparte de ese cambio de actitud, como decía Amy, pues esto vino unido el cambio de actitud también fue, bueno, aparte de que quiero sanar, quiero cumplir mis sueños, quiero volver a ser madre, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer yo, además de quimio y cirugía, que era, en mi caso era lo que se me planteaba? Yo preguntaba en el hospital, como casi todos los enfermos de cáncer, ¿qué puedo hacer? Y suelen los oncólogos y las enfermeras suelen decir que no hay nada que pueda hacer, ¿no? A mí mi oncólogo lo que sí me decía era que no me deprimiera. Y bueno, por lo menos era algo, ¿no? Que no perdiera la esperanza. Pero nunca se me habló de alimentación, de ejercicio físico, de terapias naturales. Pero yo sentía de que sí tenía que haber algo más que yo pudiera hacer, aparte de ir todas las semanas a sentarme allí en el sillón azul a recibir la quimioterapia. Pero sentía que tenía que haber algo más, porque como digo, yo soy médico de familia, y nosotros estamos acostumbrados a ver cómo influyen las emociones y la alimentación en nuestros pacientes, como el diabético se descompensa según lo que come, el hipertenso, su tensión sube y baja en función de sus emociones. Al infartado siempre le recomendamos coma sano, ejercicio, esté tranquilo. Estamos acostumbrados a ver cómo cuando una persona está muy estresada, suele venir después de la gripe o el resfriado, que en parte yo sé que hoy estoy aquí resfriada por esa vida que llevo últimamente, que me está pidiendo el cuerpo que pare un poco, ¿no? Sabemos que la dermatitis muchas veces tiene que ver con las emociones, ¿no? Sobre todo la dermatitis atópica. Entonces pensé, si le influye a mis enfermos, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me puede haber estado influyendo la vida que yo llevaba previamente a la enfermedad? Y entonces yo me preguntaba, ¿habrá influido como he vivido? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Y ahí empieza la búsqueda de información científica del PubMed, que es la base de publicaciones médicas que nosotros utilizamos, y conforme yo iba leyendo iba aplicando cambios en mí y en mis compañeras de quimio, ¿no? Porque yo iba investigando, iba cambiando con mi alimentación, empecé a hacer ejercicio, empecé con el yoga, la meditación, y yo le iba contando a todos mis compis de quimioterapia, ¿no? Y ellas iban haciendo cambios en su vida, y veías como el grupillo de la del sillón azul, que íbamos haciendo los cambios, estábamos bien, aguantábamos bien, siempre las defensas siempre estaban bien, cuando nos tocaba la quimio, teníamos la piel, no ese color típico de la quimioterapia, sino que teníamos una piel brillante, una piel sana, que teníamos energía, que teníamos vitalidad.
frente a otras mujeres. Siempre hablo de mujeres porque yo recibí la quimio en una unidad de oncogine, ¿no? Frente a otras mujeres que estaban deprimidas desde el primer momento, que no querían hacer nada y que muchas veces se refugiaban en la comida, en la pastelería, en el azúcar, para paliar esas penas que tenía esa depresión por la enfermedad, ¿no? Y veía la diferencia en la evolución de una y otra, en la calidad de vida, en la salud global. Entonces esto fue lo que a mí me animó un poco a querer compartir, ¿no? Yo le decía a mi oncólogo al principio, le decía todo lo que yo iba haciendo, ¿no? Estoy comiendo tal, estoy haciendo tal. Y bueno, él me decía que estaba bien, que no pasaba nada, ¿no? Pero sé que no lo recomendaba al resto. Y yo pensaba, pues esto es maravilloso, si yo me siento bien, mis compañeras se sienten bien, ¿por qué no contarlo, no? Porque nunca va a hacer nada negativo comer sano, hacer ejercicio y estar tranquilo, tener la mente en paz, ¿no? Nunca va a ser negativo. Y bueno, como veía que ni los oncólogos ni las enfermeras lo contaban, yo decidí contarlo a los demás. Y por eso empecé primero escribiendo el blog, Mi Receta Anticáncer, y luego esos libros que tenéis ahí, que es Mi Receta Anticáncer, el que veis aquí, y Mi Receta de Cocina Anticáncer. Pensaréis que todo se llama igual, ¿no? Qué poco original, ¿no? El nombre del libro fue algo que era impactable con la editorial, ¿no? Porque Mi Receta Anticáncer fue un nombre que surge mientras yo estaba recibiendo la sesión de quimio. Pensé, esto hay que contarlo. Te sientes tan bien, los resultados han sido tan positivos que tienes que contarlo a los demás, ¿no? Entonces pensé en escribirlo, el blog con ese nombre, eran las recetas que a mí me servían y yo las ponía a disposición de los demás con el deseo de que os sirvan a vosotros. Eran las recetas que yo como médico me prescribía a mí después de esa búsqueda, por eso eran Mi Receta Anticáncer y yo quiero compartirla, porque lo que no se da se pierde, ¿no? Yo pensaba que si toda esa hora dedicada a traducir artículos en inglés se iban a quedar solo para mí, era una pena, ¿no? Si podía ayudar a más personas. Yo sé el pánico, el miedo, la incertidumbre que se sufre cuando tienes cáncer y quieres hacer algo pero no sabes qué, no tienes información, ¿no? Entonces por eso surge ese libro, el primero en la parte más teórica y el segundo en la parte práctica de la alimentación, ¿no? Y bueno, esa es un poco mi historia. Deciros que yo estaba tan confiada en que iba a sanar que yo todo el día estaba repitiendo esas frases, ese soniquete de yo ya estoy bien, yo ya estoy curada, yo puedo, voy a conseguirlo. Y de hecho el oncólogo cuando me preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Porque una de las metástasis era ósea. Me preguntaba, ¿estás tomando ibuprofeno? ¿Tomas paracetamol? Y dice, no tomo nada porque ya no la tengo. Yo sé que me miraba y decía, bueno, vale. Y al final, a mitad de la quimio lo convencí para que me hiciera un PET, ¿no? Para demostrarle que era verdad. Yo estaba convencida de que iba a sanar y bueno, pues ese primer PET de control demostró que había desaparecido de la enfermedad, ¿no? Han pasado 4 años de enfermedad, no sabemos qué va a pasar para el futuro. Lo que sí sé es que mi vida ha cambiado, que tengo que darle gracias a esa enfermedad, porque he crecido, porque he cambiado, porque soy una nueva persona que ahora cumple 2 años, ¿no? El nacimiento de vida, el 18 de agosto, y luego la vida después del cáncer, que es el 25 de octubre, que cumplimos 4 años. Por eso siempre hay que ver la enfermedad como una oportunidad de cambiar, como una oportunidad de crecer. Y a lo mejor una llamada para cambiar un poco nuestra vida y la actitud frente a la vida, para aprender a disfrutar del momento, de cada beso, de cada abrazo a nuestro hijo, a nuestros seres queridos, para cumplir los sueños y para dejar vivir en esa vorágine que a veces estamos embaucados, ¿no? Para dejar atrás sentimientos como la ira, el odio. Muchas veces vivimos presos del pasado, ¿no? De tal persona me hizo esto, la otra me hizo lo otro, no nos perdonamos y eso no nos deja vivir, ¿no? Tenemos eso en el todo el día. Fuera el pasado está, el futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar ahora cuando salgamos de esta sala, solamente sabemos que existe el momento presente, ¿no? Y esa es una de las cosas que me ha enseñado el cáncer, que solo existe el presente. A mí mucha gente me dice que ahora no me pongo nerviosa, que todo me da igual. No es que me da igual, ¿no? Pero he aprendido a que no me afecten los problemas. Hoy, por ejemplo, veníamos muy justos de tiempo, ¿no? Hemos llegado 10 minutos antes. Pero yo sabía que si la vida estaba que teníamos que llegar, llegaríamos. Y si no, pues por lo que sea, sería que no tendríamos que llegar, ¿no? Esa nueva actitud me permite estar mucho más relajada, me permite vivir la vida mucho mejor que si estuviera estresada de no llego, hay que ver, me están esperando, no sé qué, le metería estrés a mi marido, venga, corre, dale, y a lo mejor hubiéramos tenido un accidente de esa forma si lo voy estresando, ¿no? Entonces,
que lo que tenga que pasar, pasará, que disfrutéis del presente, del aquí y del ahora. Y ahora, ya que conocéis un poco más la historia, en lo que os voy a hablar un poco de la relación cáncer-alimentación y estilo de vida. Y vamos a hacerlo viendo ese mapa que veis ahí. Es un atlas de cáncer, ¿no? Podéis ver los países que más cáncer padecen en el mundo frente a los países que menos cáncer padecen. En color azul oscuro están los países que más cáncer padecen. Podéis ver Estados Unidos, Europa y Australia. Después le sigue la mayor parte de Asia, América del Sur y por último África e India, ¿no? Hay muchas diferencias, ¿no?, entre unos países y otros. A mayor desarrollo industrial de la población, mayor riesgo de padecer cáncer. Como es lógico, el envejecimiento de la población hace que haya más cáncer, más mutaciones en las células, menor mecanismo de reparación celular y por tanto es mayor riesgo de cáncer. El mayor factor de riesgo para padecer cáncer es la edad. Y hasta hace poco el cáncer era una enfermedad de la gente mayor. Antes era muy raro que gente con 30 o 40 años padeciese cáncer, ¿no? Y ahora, ¿cuántas mujeres con 30, con 20 años tienen cáncer de mama? Mi cáncer era un cáncer de gente con 50 años, yo lo tuve con 30. Cada vez gente más joven. Entonces no todo es la edad, ¿no? Mayor desarrollo industrial, más esperanza de vida. Pero si eso fuera verdad, este mapa estaría mal. Porque dentro del mundo desarrollado, el que mayor esperanza de vida tiene no está en color azul oscuro, si os fijáis. Japón es el país donde más años se vive. Y sin embargo no está en color azul oscuro. Dentro del mundo desarrollado, el que menos años vive es Estados Unidos, y sí está en color azul oscuro. Es decir, no es solamente el desarrollo industrial. ¿Qué diferencia hay entre un japonés y un americano? Pues básicamente lo que os hablaba antes, alimentación. No es lo mismo la comida de un japonés que un americano, ¿no? Esa comida rápida del americano frente a una dieta rica en algas, en setas, legumbres, pescado azul, vegetales. La imagen típica del japonés está delgado, el americano está obeso, la obesidad influye. Y luego la vida espiritual, el desarrollo espiritual de un japonés, la mayoría son budistas, no tiene que ver con el americano, ¿no? Donde queremos ser los mejores, tener el mejor coche, la mejor casa, ir a los mejores colegios. Y el japonés, la práctica de la meditación es algo habitual, la práctica de ejercicio, de artes marciales, Qigong, Tai Chi, es algo habitual. Pues ya estáis viendo cómo los estilos de vida influyen. Cuando un japonés deja Japón y ese estilo de vida en el que está delgado, come saludable y lleva una vida más espiritual y emigra, por ejemplo, a Estados Unidos y adopta el modelo de vida americano, su riesgo de padecer cáncer es el mismo que de un americano. No es que los japoneses tengan un gen que les proteja frente al cáncer, es su alimentación y sus estilos de vida. Si os fijáis, vamos a seguir viendo ese mapa. Si nos fijamos en América, podéis ver cómo Estados Unidos y Canadá son los que más cáncer padecen, ¿no? Pero luego hay un país que tiene una alta tasa de cáncer. ¿Os fijáis en Uruguay? Uruguay tiene una tasa de cáncer muy alta. Después le siguen Argentina, Chile y Brasil. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Por qué los uruguayos tienen tanto cáncer? ¿Algún argentino o uruguayo por aquí? La carne, exactamente. Comen carne todas las horas y todos los días, ¿no? Sobre todo carne roja, carne y embutido. Y además esas carnes preparadas, asadas, ¿no?, largo tiempo, quemándose. Pues el alto consumo de carne roja, de embutido y además preparada en barbacoa, en la ascua, aumenta el riesgo de padecer cáncer, sobre todo cáncer de colon. Entonces el mayor consumidor de carne en el mundo es Uruguay. Después le sigue Argentina, Brasil y Chile. Ahí estáis viendo la tasa de cáncer. Después fijaos en México. México tiene muy poco cáncer. ¿Qué pasa en México? Pues los mexicanos comen la mitad de carne que los uruguayos o los argentinos. Comen, sin embargo, muchos frijoles, muchas legumbres. Comen mucho chile, es una comida muy especiada. Las especias nos protegen frente al cáncer. Y uno de los platos típicos es el guacamole, ¿no? Que es de todos los alimentos anticáncer, es perfecto. De hecho, en el libro de Retos de Cocina Anticáncer tenéis ese plato típico de México, como es el guacamole. Ya estáis viendo cómo influye la alimentación. Pero ahora nos vamos a Europa. En Europa también hay mucha diferencia entre unos países y otros. Bueno, de hecho aquí podéis ver los que más cáncer padecen: Estados Unidos, después le seguiría a Estados Unidos y Australia, después le sigue Europa Central, después Europa del Norte y por último nosotros, la cuenca mediterránea. Y los que menos, los japoneses, como hablamos. Bueno, pues fijaos otra vez en el mapa.
Dentro de la cuenca mediterránea, España, Italia, Grecia y Chipre, España e Italia sí está en color azul oscuro, aunque tiene menos tasa de cáncer que otros países, pero Grecia no está en color azul oscuro. ¿Qué pasa en Grecia? ¿Por qué tienen menos cáncer que nosotros? Porque los griegos son los que más adherencia tienen a la dieta mediterránea tradicional, son los que más consumen aceite de oliva virgen extra. El seguir la dieta mediterránea tradicional hace que podamos prevenir el 30% de los cánceres, y eso es mucho. Sin embargo, nosotros estamos perdiendo nuestra dieta mediterránea en favor de esa comida americana, de comida rápida. Aquí os podéis fijar en España, ¿qué está pasando en España? Esa gráfica es la tasa de cáncer en hombres en color azul, la tasa de cáncer en mujeres en color rojo. Desde los años 70 hasta ahora se ha disparado la tasa de cáncer. La supervivencia, por suerte, gracias a los nuevos tratamientos y diagnóstico precoz, va disminuyendo, pero el número de nuevos casos y cada vez más gente joven, como os decía antes. ¿Y qué ha pasado en 30 años en España? Han cambiado nuestros genes, en 30 años los genes no cambian, eso para que cambie la genética son muchos años, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que hemos perdido nuestra dieta mediterránea tradicional, nuestro modo de vida tradicional, nos estamos sumergiendo más en un modelo más occidental, de comida rápida, de falta de ejercicio físico, del estrés que no sabemos manejar, ¿no? Y estáis viendo cómo influye, simplemente viendo ese mapa vemos cómo influye alimentación, estilos de vida y actitud frente a la vida, ¿no? Yo muchas veces pongo esta imagen, ¿no?, de un poco del resumen de nuestra evolución, ¿no? Hemos ido evolucionando así, el Homo sapiens, el Homo erectus y tal. Y el último es el Homo McDonald, ¿no?, que está gordito, que es diabético, que es hipertenso, tiene el colesterol alto y además probablemente tiene cáncer. Cada vez más enfermedades crónicas, más obesidad, más cáncer, más diabetes. ¿Qué está pasando? Si cada vez tenemos más acceso a pruebas médicas, a más fármacos. Vivimos más que antes, sí, pero con peor calidad de vida. ¿Cuántas personas no están polimedicadas? Hoy en día es normal que alguien tome 10, 20 pastillas al día, nos lo vemos como algo normal, ¿no? Cuando a los abuelos les organizan las pastillas, la de la tensión, la del azúcar, la de tal, la pastilla para que no te haga daño, todo el resto de pastillas que estás tomando. Vivimos polimedicados y con mala calidad de vida. Sí que se vive más años, pero es habitual vivir hasta los 80 años, pero personas dependientes con escasa calidad de vida. O sea que algo está pasando y es el cambiar nuestra alimentación, nuestra forma de vivir. Tenemos una vida más cómoda, ¿no?, que nuestros antepasados, pero parece como si hubiésemos hecho un pacto con el diablo, ¿no? Te doy más comodidades a cambio de que tengas más enfermedades, ¿no? Y eso no es lo que queremos vivir bien y vivir libre de enfermedades, ¿no? Ese desarrollo industrial, ese cambio de alimentación, pues conlleva tantas enfermedades. Y como yo quiero que nos vayamos hoy con una imagen positiva, vamos a hablar de cáncer y prevención y vamos a quitar toda esa parte negativa. ¿Cuál es ese estilo de vida anticáncer? Pues es este que estáis viendo. Es comer saludable, aumentar la ingesta de fruta y de verdura, el hacer ejercicio, el estar delgados, el tener más contacto con la naturaleza, el agradecer más y pedir menos, dar gracias por lo que tenemos, ser felices, estar alegres y, bueno, como os decía, practicar ejercicio y sonreír más, ¿no? Ese sería ese estilo de vida anticáncer. Pero eso no es algo que queda muy bonito, que yo os lo cuente, sino que tiene una base científica, ¿no? Y prueba de ello el Código Europeo contra el Cáncer, que es un código que surge de la reunión de un grupo de científicos en el año 87, que ante la avalancha de cáncer en Europa se preguntan qué está pasando, por qué hay tanto cáncer, ¿no? Y hacen una revisión de la bibliografía, un poco lo mismo que yo hice, para ver si hay una relación cáncer, alimentación y estilos de vida, y vieron que sí, que el cáncer es una enfermedad que en un alto tanto por ciento se puede prevenir, que ese atlas de cáncer podría cambiar. Pero para que cambie ese atlas de cáncer tenemos que estar bien informados. Tenemos que ser conscientes de cómo influye lo que elegimos cada día para comer, cómo influye si estamos o no obesos, si hacemos o no ejercicio, cómo vivimos la vida, ¿no? Entonces, primero es informarnos, y ese código surge con el deseo de informar a la población. Lo que pasa es que la mayoría de la gente ni conoce el código y este tipo de información se divulga. Bueno, pues el Código Europeo nos dice que el cáncer es una enfermedad
puramente medioambiental. Se estima que el 80% de los casos de cáncer tienen que ver con el medio ambiente, luego están los genes y luego un tanto por ciento de causa desconocida. Todavía a día de hoy hay muchas cosas que desconocemos en relación al cáncer, ¿no? Pero la mayoría de los cánceres tienen que ver con el medio ambiente, con cómo comemos, si fumamos, si bebemos, si estamos expuestos a tóxicos en el medio ambiente y si tenemos infecciones, ¿no? Estamos obesos. Hay algunas infecciones, como la infección por el virus de la hepatitis B y C, que nos pueden predisponer a padecer cáncer de hígado en este caso, o el del pulmón humano, cáncer de cuello de útero. Aquí son un poco problemáticos, en África se tiene más problema con esto. Nosotros tiene más que ver con la alimentación y con los estilos de vida. La primera recomendación que nos hace este código es que dejemos de fumar. Fumar mata, y es cierto, no es solo una recomendación que pone en la cajetilla, ¿no? El tabaco es responsable del 25% de los cánceres y del 90% de los de pulmón, pero también de mama, de esófago, de cavidad oral, de estómago, de ovario, de colon. Tiene riesgo de padecer cáncer la persona que fuma, evidentemente, pero también los que están a su alrededor y son fumadores pasivos. Antes de la ley antitabaco, ¿qué pasaba? Fumábamos delante de los niños, de las embarazadas, en restaurantes, en lugares públicos. Los profesores en las facultades y los institutos fumaban. Ya nos parece que es algo, cosa del pasado, pero hasta hace poco se fumaba delante de todo el mundo. Y luego nos extraña que haya cáncer de mama en gente joven, cáncer de pulmón en gente joven, e incluso a veces hay gente que nunca ha fumado con cáncer de pulmón, pero su marido, su hijo fumaban. Yo en mi caso me he fumado 4 paquetes diarios de Ducados de mi padre. Yo nunca he fumado, pero mi padre sí fumaba. Y antes era normal que el padre de familia fuera en el coche con las ventanillas bajadas fumando. Pues lo primero es dejar de fumar. Si no podemos dejar de fumar, por lo menos no fumar delante de las embarazadas, de niños pequeños, porque son los más vulnerables a los efectos negativos del tabaco. Y luego aparecen casos de cáncer de pulmón, de mama, de gente con 20-30 años, ¿no? Como decía antes. Y si no podemos dejar de fumar, al menos aumentar el consumo de vegetales que neutralizan un poco los efectos negativos del tabaco. Tercera recomendación, no beber. Eso sí hacemos mal aquí, ¿no? Bebemos más de lo necesario. La única recomendación que sería saludable, bueno, saludable entre comillas, sería 2 consumiciones al día en hombres y una mujer, a ser posible de vino tinto, si no vino rosado, blanco, sidra, ya está. Nada más sería recomendable. Si de vez en cuando uno quiere tomarse una cerveza, bien, pero no entra dentro de lo saludable. Tercera recomendación, obesidad y cáncer. Las personas obesas tienen mayor riesgo de padecer cáncer porque tienen problemas hormonales, porque hay una inflamación crónica en sus tejidos, todo mayor riesgo de cáncer de endometrio, cáncer de estómago, pero también de colon, también cáncer de mama, cáncer de páncreas. Es decir, tenemos que perder peso. Yo antes del cáncer pesaba 25 kilos más que ahora. Esa es una de las primeras cosas que hice, ¿no? Perder peso. Cuarta recomendación, movernos, salir de esa zona de confort que vivimos, del sillón, abandonar el sillón y empezar a movernos. Cada uno adaptado a su condición física y a lo que nos gusta. Hay gente que le gusta correr, otros nadar, otros el yoga, cada uno lo que le guste, pero acostumbrarnos a movernos. Y también cuando estamos con cáncer, hacer ejercicio físico ayuda a regular la fatiga y a dormir mejor. Es decir, no solamente sirve en prevención, sino también durante la enfermedad. Quinta recomendación, evitar carcinógenos, ¿no? Sustancias que están en el medio ambiente y que nos predisponen a padecer cáncer. Pero de esto voy a hablar poco porque quiero que nos vayamos con una imagen positiva. Los que seáis macabros como yo y os guste saber más, en el libro tenéis mucha información sobre el tema de las cosas los tóxicos que estamos en contacto con ellos y aumentan nuestro riesgo de padecer cáncer, ¿vale? Pero hoy nos vamos a ir con el mensaje positivo. Sexta recomendación, comer saludable. ¿Pero qué es comer saludable? Es aumentar el consumo de fruta y de vegetales, al mínimo las 5 raciones al día que siempre nos hablan. Aumentar el consumo de fibra. La fibra está en las legumbres sobre todo, en los cereales integrales, en las frutas y los vegetales. Es empezar a comer semillas, frutos secos, grasas vegetales saludables como el aguacate, como el aceite de oliva virgen extra, y dejar atrás pues, los aceites refinados como el aceite de girasol, el aceite de oliva seca, es dejar atrás los fritos, los salazones, los ahumados, esa comida precocinada, esos snacks, esos refrescos tipo colas cargados de azúcar, esas zonas ahumadas como os decía.
Y eso es comer saludable. El resto de recomendaciones que vienen en el código ya tienen más que ver con prevención primaria, como puede ser hacer de la mamografía, citología, o dar de mamar. Dar de mamar también se considera una acción preventiva frente al cáncer. Las mujeres que dan pecho tienen menor riesgo de padecer cáncer de mama. Por cada 12 meses que amamantéis a vuestro bebé, el riesgo disminuye en un 3%. A mayor tiempo de lactancia, mayor prevención frente al cáncer de mama. Entonces, como decía, hay una evidencia científica, hay una relación cáncer-alimentación. El problema es que el mensaje no llega. Yo creo que no somos todavía plenamente conscientes de que lo que comemos, el ejercicio que hagamos, si estamos o no obesos y cómo vivamos, influye en nuestro riesgo de padecer esta enfermedad. A veces pensamos que esto pasa porque, pues, designios divinos, pasa porque sí, no pasa porque sí, hay muchas cosas. Pero no tenemos que sentirnos culpables si nos han diagnosticado cáncer. Bueno, pues ya está. Mi vida anterior he vivido de tal forma, a partir de ahora voy a vivir pues una vida diferente, como decía, ¿no? Vamos a movernos, vamos a perder peso, vamos a comer sano, vamos a tener esa actitud, pero sin sentirnos culpables por la vida previa, ¿no? Y como decía, cada vez hay más evidencia y por suerte cada vez se ve más en las noticias esa relación con la alimentación. Empezamos a ser conscientes, empezamos a despertar, ¿no? No todos los cánceres están igual de relacionados con la alimentación, yo también os lo digo, ¿no? El cáncer de colon, próstata, mama, páncreas, endometrio son de los más relacionados, pero luego hay tumores como los sarcomas, los linfomas, la leucemia, que tienen menos relación con la alimentación y los estilos de vida. Linfoma y leucemia están relacionados con virus, con algunos pesticidas, pero no a lo mejor con alimentación. Bueno, cuando hablamos de cáncer también quiero que os quedéis un poco con la idea de qué estamos hablando, ¿no? El cáncer es una enfermedad, incluye a más de 100 enfermedades diferentes, pero básicamente es el crecimiento descontrolado, desenfrenado de células que en un primer momento eran células normales, células sanas, pero que han mutado y que han cambiado, o sea, que se han vuelto agresivas contra nosotros mismos, ¿no? Son células que su material genético, su ADN ha cambiado y en vez de replicarse de forma normal para hacer la función para la que viene predeterminada, lo que hacen es invadir el tejido donde se han originado y por desgracia a veces salen fuera de ese órgano y hacen la llamada metástasis. Pero este proceso no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso muy lento. Se estima que tienen que pasar de 6 a 8 años desde que se inicia el proceso hasta que el cáncer da la cara, ¿no? De 6 a 8 años son muchos años, el periodo de latencia del cáncer es muy largo. Lo bueno es que este proceso, sobre todo en estadios iniciales, es reversible. El proceso que se llama de carcinogénesis puede ser reversible en estadios iniciales. Todos nosotros tendremos células mutadas a lo largo de nuestra vida, pero ni todos vamos a desarrollar cáncer, ni mucho menos varias veces, ¿no? Nosotros tenemos mecanismos que van a evitar este proceso, y sobre todo es nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es nuestra principal barrera frente al cáncer, ¿no? Es nuestro ejército que es capaz de luchar frente a virus, bacterias y células tumorales, ¿no? Cuando nuestro ejército, nuestros linfocitos, nuestras natural killers están fuertes, están activas, serán capaces de detectar esas células tumorales y eliminarlas, ¿no? Igual que haría un ejército. Este es el futuro en oncología, ¿no? La inmunoterapia. Cómo enseñar al sistema inmune a reconocer esas células tumorales y atacarlas, ¿no? Lo que ocurre cuando desarrollamos un cáncer es que el sistema inmune parece como si no se diera cuenta de que esas células tumorales están delante suya, no está inactivo, está incapaz de reconocerlas y entrar en batalla. ¿Qué hace que un ejército sea eficiente frente al enemigo o un ejército pierda la batalla? Si yo tengo un ejército que se alimenta mal a base de hamburguesas, refrescos tipo cola, perritos, ese ejército no está bien alimentado, va a poder entrar poco en combate y además va a engordar, va a estar obeso. ¿Imagináis un ejército de obesos corriendo detrás de los talibanes? Va a ser que no, ¿verdad? Pero además, si ese ejército no tiene un buen general que sepa jadearle, que sepa plantear una buena batalla, tampoco vamos a tener éxito. ¿Y quién es el general del ejército del sistema inmune? Nosotros mismos, ¿no? Nuestros pensamientos. Los pensamientos positivos, la alegría, la felicidad van a estimular el sistema inmune. Si por el contrario tenemos miedo, tenemos pánico, somos víctimas de la desesperanza, el sistema inmune va a dar la vuelta y no va a activarse. Por eso, aparte de la inmunoterapia que se está desarrollando hoy en día frente al cáncer, y como decía es el futuro,
es un tratamiento mucho menos agresivo porque es enseñar a tu propio cuerpo a luchar contra la enfermedad. Es como curarte teniéndote en cuenta, que sería lo ideal, ¿no? Pues aparte de esos nuevos tratamientos, estamos nosotros mismos, podemos influir comiendo sano, haciendo ejercicio, estando delgados y teniendo pensamientos positivos, podemos hacer que ese sistema inmune esté más activo. Y como os decía, en fase inicial ese sistema inmune, si está fuerte, puede hacer que ese proceso no se desarrolle. Y luego también se ha visto que en los alimentos existen ciertas sustancias que se llaman fitoquímicos, que son sustancias que actúan como medicamentos y que son capaces también de bloquear el proceso de carcinogénesis. Pues la curcumina de la cúrcuma, la quercetina de la cebolla y de la manzana, los polifenoles del aceite de oliva virgen extra, que son sustancias que solo están en el mundo vegetal y que también nos pueden ayudar en ese proceso de carcinogénesis. Para que os hagáis un poco la idea de cómo se desarrolla el cáncer, y esa es la teoría actual, hasta hace unos años se pensaba que el cáncer se originaba porque había un cierto número de mutaciones en las células y sí o sí iba a haber un tumor, ¿no? Ahora se está viendo que es más una cuestión de terreno, que va a depender del terreno en el que empiece ese proceso, va a depender más la evolución o no evolución de la enfermedad. Si imaginamos una semilla como esa célula que ha mutado, si esa semilla recibe luz, agua y abono, pues crece y se expande y hace la metástasis. Si por el contrario esa semilla encuentra un terreno hostil, no se la riega, no se le da abono y además se impide que le dé la luz porque la tapamos, lo va a tener más difícil para crecer, ¿verdad? Pues ese terreno es el terreno procáncer o el anticáncer. Si no hay inflamación, o sea, cuando hay inflamación en un tejido, hay más cáncer. Cuando el sistema inmune está inactivo, hay más cáncer. Cuando el cáncer es capaz de convencer, entre comillas, a las células, a los vasos sanguíneos de su alrededor para que trabajen para él y alimenten, hay más riesgo de padecer cáncer. Cuando hay más radicales libres. Sin embargo, cuando eliminamos la inflamación, regulamos los niveles de insulina y de factor de crecimiento similar a insulina. Cuando estimulamos el sistema inmune, esa célula tumoral lo va a tener más difícil para crecer. Por eso decía que la visión de la oncología está cambiando hacia esta visión de que el cáncer es más una cuestión de terreno y que nosotros a través de nuestra alimentación y estilos de vida podemos influir en ese terreno. Y bueno, esta evidencia está recogida en este estudio, que es el estudio EPI, el Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Alimentación, que todos podéis consultar y tenéis en la web en internet. Es un estudio que puso en marcha la Organización Mundial de la Salud en los años 90 para ver si de verdad hay una relación entre el cáncer y la alimentación, ¿no? Cogieron a 500.000 de europeos de todos los países, España participa en este estudio, personas sanas, 500.000 de europeos sin ningún tipo de enfermedad. Y se vio que comían, cuáles eran las recetas diarias que preparaban, y cuando una de esas personas desarrollaba cáncer sale el estudio, pero no se le pierde, ¿no? Lo que hago ahora es comparar qué comen las personas que siguen sanas frente a las personas que desarrollan cáncer. Y dentro de esas personas con cáncer veo las que fallecen, las que siguen vivas, que estaban comiendo, ¿no? Y es la única forma que tengo yo en humanos de demostrar si influye la alimentación o no. Bueno, pues el objetivo del estudio es demostrar si sabía esa relación y en caso de encontrar una relación, pues poner en marcha estrategias, planes nacionales que permitiesen prevenir el cáncer. El estudio EPI ha dado luz a numerosos estudios, ha demostrado esa relación cáncer-alimentación. Sin embargo, esas políticas no las estamos viendo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las grasas trans son muy tóxicas, producen inflamación crónica. En Estados Unidos se están prohibiendo y aquí tú te compras un alimento, no sabes si tiene grasas trans, si no las tiene, la cantidad de azúcar que tiene un alimento no tenemos ni idea. Es decir, hay evidencia científica detrás, pero luego hay pocas políticas por parte de sanidad. Hace poco estaba aquí el presidente de la IARC, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dando una conferencia y pedían a los gobiernos que espabilasen, ¿no? que ellos decían que se ha demostrado esa relación cáncer-alimentación, pero que tenemos que ser duros con la industria alimentaria, que lo hemos conseguido con el tabaco y lo hemos limitado, pero la industria alimentaria, que tan tóxica puede ser, no le limitamos nada, ¿no? Y el doctor Watts, pues la verdad es que dio una conferencia magistral y poca gente se enteró siquiera que el doctor Watts había estado aquí hablando de cáncer y prevención, no interesa mucho que se hable de prevención a través de la alimentación. Bueno, pues el estudio EPIC
llega a la conclusión de que sí, que el cáncer se puede prevenir por la alimentación, que por cada 200 gramos de fruta y verdura que consuma al día el riesgo disminuye un 3%, a mayor consumo de fruta y verdura, más disminuye el riesgo, sobre todo el riesgo de cáncer de colon, como hablaba antes. 75% de los cánceres de colon se podrían prevenir aumentando el consumo de fibra, de pescado, de fruta, de vegetales, de legumbres, abandonando el alcohol y el tabaco. 75%, eso es mucho. Pero también el cáncer de pulmón, que se relaciona con el tabaco, sí, pero también con la alimentación. Aumentando el consumo de vegetales se puede prevenir también un tanto por ciento alto de cáncer de pulmón. Cáncer de mama, relacionado con la alimentación, sobre todo con el consumo de grasas saturadas, como puede ser el embutido, como pueden ser los lácteos enteros. Sin embargo, el alto consumo de fibra, el abandonar esa alimentación rica en azúcares, nos puede ayudar en la prevención de este cáncer, así como dejar atrás el sobrepeso, la obesidad y el alcohol, ¿no? ¿Y cuál sería esa dieta ideal? ¿Cuál es la dieta que siguen esas personas que menos cáncer padecen? Pues aquí lo tenéis, ¿no? Esta imagen la podéis descargar en internet, igual entráis en el estudio EPIC. Esa pirámide poco tiene que ver con la que yo estudié cuando hice medicina, ¿no? En la base de la pirámide que yo estudié estaban los lácteos y los cereales refinados, ¿no? Pues en esa base primero nos recomiendan hacer ejercicio, movernos, ¿no? Estáis viendo esa gente moviéndose, después estáis viendo gente comiendo en familia, ¿no? Y compartir, el tema de la necesidad del amor, de compartir con los demás. Y eso es algo bueno que hacemos en la cultura mediterránea, ¿no? Que lo celebramos todo, que hacemos muchas fiestas, que se hemos dado a compartir los aspectos con los demás. Después nos han puesto una olla, ¿no? Con esos platos de cuchara tradicionales para que no perdamos esos cocidos, esas lentejas tradicionales. Después nos han puesto una cesta con fruta y verduras de temporada y setas. No solamente los japoneses comen setas, aquí en España siempre en otoño se ha comido mucha seta. Los níscalos, ¿no? Los robellones. Después nos recomiendan beber agua, es la única bebida recomendable de infusiones. Antes todo el mundo, el tema de las plantas que se hablaba antes, todo el mundo sabía que las infusiones de orégano para qué servían, que si tenía molestias digestivas el hinojo, la manzanilla. Ahora esa cultura tradicional la hemos perdido, ¿no? Nos duele algo y nos tomamos la pastilla de turno y nos recurrimos a las infusiones herbales, a las plantas. Pues bien, hasta el estudio de EPI nos recomienda las plantas para ayudar a nuestro cuerpo a estar saludable. Después nos recomiendan las frutas, los vegetales, sobre todo vegetales de hoja verde, los cereales sí, pero cereales integrales, y en el centro el aceite de oliva virgen extra como principal grasa para cocinar. Después nos recomiendan los frutos secos, la aceituna, el ajo y la cebolla. Y ya los lácteos, antes eran la base, ¿no? Parecía que si no tomábamos 3-4 lácteos al día no podíamos vivir. Ahora lo han subido cada vez más en la recomendación y no nos recomiendan leche, sino yogur y queso. Después nos recomiendan pescado, huevos, legumbres y algo de pollo. Y ya como de vez en cuando carne roja, embutido y las patatas, ¿no? Sobre todo patatas fritas. Y la bollería, o sea, los dulces, pues como algo ocasional. Y como veis arriba, la única bebida alcohólica recomendada es el vino tinto. El resto de bebidas, lo siento, pero no entran como recomendadas. Yo lo que he hecho en esta recopilación que he hecho en el libro no solamente ir a la cultura mediterránea, sino también a la India y a japonesa. O sea, antes cuando hablaba del mapa se me ha olvidado India. India era dentro de todo el entorno de Asia es el que menos cáncer padece. Y los indios, a la misma edad que los europeos, tienen la mitad de cáncer que nosotros, sobre todo porque tienen una dieta, gran parte de la población es vegetariana y los que comen carne no comen vaca, ya sabéis que es un animal sagrado, entonces no se come carne roja, se comen muchas especias, se comen muchas aromáticas, legumbres y vegetales. La cúrcuma sobre todo, ¿no? La cúrcuma, el canela, ya sabéis que la cúrcuma es fundamental. Ellos consumen 2 gramos de cúrcuma al día desde que son pequeños y eso les ayuda a la prevención del cáncer. Entonces aquí hemos cogido cocina mediterránea, cocina india y cocina japonesa. Y este sería un poco el resumen de esos alimentos anticáncer. Es una dieta con mucho color, con mucho sabor. Cuanto más color tenga vuestra alimentación, más fitoquímicos de los que hablaba en prevención del cáncer, ¿no? Aquí están las algas, las setas, los cítricos que son de esta tierra, manzanas, frutos rojos, granada, jengibre, cúrcuma, semillas de lino, aromáticas y especias en general, uva negra, vino tinto, cebolla, ajo, el tomate, el melocotón, la nectarina y la ciruela, las legumbres, los cereales integrales,
los frutos secos, el cacao y el chocolate negro, la familia de las crucíferas, ¿no? El coliflor, la brócoli, la col, el aceite de oliva virgen extra, la aceituna, el kéfir y el té verde. Sería un poco como ese resumen de alimentación anticáncer. En especial en la dieta mediterránea quería recordaros lo del aceite de oliva virgen extra, que sea el único aceite en vuestra cocina, que dejéis atrás los aceites refinados de semilla. El aceite de coco puede ser una opción para cuando queráis freír algo, pero sobre todo aceite de oliva virgen extra. Es rico en polifenoles, es rico en antioxidantes y se ha visto que las personas que cocinan habitualmente con aceite de oliva virgen extra tienen menos cáncer y menos enfermedades cardiovasculares. Pero no solamente menos cáncer y menos enfermedades cardiovasculares, sino que también se ha visto que durante la quimioterapia el tomar 60 gramos de aceite de oliva virgen extra al día, que son el equivalente a 4 cucharadas, hace que el Herceptin, que es un fármaco que utiliza en cáncer de mama, sea más eficaz, que el Paclitaxel, que es otro fármaco que se utiliza en ovario, en páncreas y también en mama, sea también más efectivo por su alto contenido en ácido oleico. Es decir, que los alimentos también sirven durante la alimentación, durante los tratamientos. Sobre todo hablamos de prevención. Una vez que estamos enfermos, la alimentación nos puede ayudar a paliar efectos negativos, ¿no? Nos puede ayudar a controlar vómitos, a prevenir la malnutrición, a que tengamos más energía, a que nos sintamos mejor y además potenciamos el efecto de los tratamientos. Por eso la alimentación es importante para prevenir, pero también durante la enfermedad. Por eso, en el caso del aceite que os decía, siempre virgen extra. Aparte de estos alimentos, siempre evitar los alimentos refinados. En vez de pan blanco, pan integral. En vez de arroz blanco, arroz integral. La pasta integral. Los alimentos integrales tienen más fibra, más vitaminas, más nutrientes, más polifenoles o fitoquímicos. Siempre elegir alimentos integrales. Y si podéis, además, la agricultura ecológica, porque tiene menos restos de pesticidas, porque tiene más antioxidantes, porque tienen menos metales pesados, porque parece que las personas que comen alimentos ecológicos tienen una salud global mejor que las personas que comen convencional, ¿no? Que siempre que podáis elegir alimentos frescos, si puede ser de temporada. Pero si no podéis elegir alimentos frescos, es mejor los congelados que los envasados, ¿vale? Mejor unos guisantes congelados o unos guisantes en conserva. Y la alimentación, en este caso, la que decimos que no, pues esa alimentación, ¿no? Cargada de azúcares, de aditivos, esas chucherías que toman los niños, esa bollería industrial, refrescos tipo cola. Tomamos muchísima azúcar, cantidades ingentes de azúcar, y eso afecta también a nuestra salud, ¿no? La OMS ha puesto en marcha una campaña en la que intenta recomendar que no se consuman más de 25 gramos de azúcar al día, de azúcar refinado. Si tomáis un refresco tipo cola, no voy a decir el nombre, estáis consumiendo 33 gramos solamente por tomar una latita de esa bebida negra carbonatada, ¿no? 33 gramos, ya estáis pasando la recomendación de los 25 gramos de la OMS. Pero el ketchup, la salsa, todo lleva azúcar añadido. Haced mucho cuidado con las etiquetas, revisar la cantidad de azúcar. Eso es otra cosa que la mayoría de la gente no sabe leer las etiquetas, no sabe la cantidad de azúcar que tiene un alimento, ¿no? Y bueno, un poco para finalizar, deciros que es importante el alimento que elegís, pero también cómo lo cocináis y los materiales de cocina que utilicéis. Que es mejor elegir alimentos crudos, al vapor o a hervida a baja temperatura, frente a fritos, a barbacoa, a salazones, ahumados, o cuando utilizamos el horno a alta temperatura y se nos queman las cosas, ¿no? Y bueno, es importante la alimentación, pero también los tóxicos con los que estamos presentes, esos carcinógenos. El único que me voy a meter hoy un poco, para que reflexionéis un poco, el tema de la cosmética. A través de la cosmética, del maquillaje, del champú, del gel que utilizamos, también podemos estar añadiendo sustancias tóxicas, sobre todo disruptores endocrinos, que aumentan nuestro riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de próstata, ovario y testículo. Son los ftalatos, son los parabenes, son los filtros químicos presentes en los bloqueadores solares. Y tenemos que ser conscientes de que cuando estamos embarazadas, todo lo que pongamos en nuestra piel va a pasar al bebé a través del torrente sanguíneo del cordón umbilical, y que podemos estar aumentando el riesgo de padecer cáncer futuro de ese niño o malformaciones, sobre todo genitourinarias, en ese niño, sin ser conscientes de esas cremas antiestrías que nos ponemos, esas colonias. Y en esa campaña está en Estados Unidos, ¿no?
Dice, sexy para ella, pero para el bebé puede ser un veneno. Las colonias tienen talatos, son disruptores endocrinos. Para ti te puede gustar, puede ser sexy, pero el bebé puede ser un veneno y aumentar su riesgo de padecer cáncer. Eso decía, cada vez el cáncer en gente más joven. Entonces, mucho cuidado con la cosmética. Buscar siempre cosmética natural, sin parabenes, sin talatos. Los filtros solares que sean filtros solares físicos en vez de filtros solares químicos. Sé que es una tarea difícil, que hay que empezar a leer etiquetas, pero bueno, los que queráis saber más, en el libro también tenéis ese capítulo sobre cosmética natural. Y por último, pedir ayuda, no hacernos los fuertes, ¿no? Y para eso aquí, por ejemplo, tenéis la suerte de tener esa asociación que os va a asesorar. El cáncer es el momento de pedir ayuda. A veces estamos sobrecargados, hacemos más de lo que debemos. Y esa imagen, ¿no?, de esa mujer ahí cargando todavía con la compra de los niños y está en tratamiento de cáncer, no debería ser así, ¿no? El cáncer es el momento de pedir ayuda, de aprender a parar, a decir que no cuando es no y sí cuando es sí. Y es mejor esa actitud de me meto en la cama, me dedico a mí y que los demás me ayuden si es que lo necesito. Tampoco hay que hacer que el enfermo de cáncer sea una persona inútil e inválida, ¿no? Pero sí que estamos siempre ahí, los que sean familiares, estar ahí, porque el apoyo de los que te rodean es fundamental en el éxito de esta enfermedad. De hecho, se ha visto a las personas que cuentan con un buen apoyo por parte de su familia, de sus amigos, de las instituciones, tienen mayor supervivencia, más calidad de vida y menos metástasis. Por eso pedir siempre ayuda. Y para los que queráis saber más, ya la voz me va abandonando, tenéis el blog, Receta Anticáncer, y tenéis esos dos libros que están ahí arriba a vuestra disposición. Me tenéis en el blog para lo que necesitéis. Sé que cada vez me cuesta más contestar, me gustaría poder contestar con más asiduidad, pero sobre todo soy madre de 2 niños y entonces cada vez cuesta un poco más. Pero con esto pues daros las gracias a todos por haberme escuchado este ratito. Muchas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño turno de preguntas, si os apetece. Entonces aquí tenéis micrófonos disponibles para si os apetece preguntar. A ver, ¿quién rompe el hielo? Doctora, pues me gustaría saber, como ha dicho usted, que tiene una relación entre muchas proteínas y el cáncer. Si es verdad que un exceso de proteínas, sobre todo cárnicas, tendría relación con el cáncer. Sí, bueno, ya lo hemos visto, simplemente viendo el mapa hemos visto que las poblaciones que más carne toman, más proteína animal toman, más cáncer tienen, pero no solamente en estudios poblacionales, sino que se ha visto en estudios con animales, que las personas que más lácteos, más carne ingieren tienen mayor riesgo de padecer cáncer. Por eso, bueno, yo no invito a que todos hagáis vegetarianos, no es necesario que hagáis vegetarianos, podéis seguir consumiendo pescado, carne, pero vuestra alimentación debería ser predominantemente vegetal y dejar un 25 para proteína animal, carne, pescado, huevo, pero no un chuletón de carne y las patatas fritas como acompañante, sino bueno, un trocito de carne, pero mucha vegetal, ¿no? Y otra pregunta que me gustaría también. Una persona con muy bajas defensas también sería más proclive a coger un cáncer. Bueno, de hecho, las personas que están inmunocomprometidas por algún motivo, como puede ser un trasplante hepático, claro, tienen más riesgo de padecer cáncer. O las personas que toman corticoides de forma crónica, que las defensas están inmunodeprimidas, tienen más riesgo de padecer cáncer. O las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, que están con los inmunosupresores, estas igual tienen más cáncer de colon. Pues muchas gracias. Doctora, yo le quería preguntar, que me ha llamado mucho la atención, que usted siempre dice que hay que utilizar aceite de oliva virgen extra. Entonces, si no es el aceite de oliva virgen extra y es solamente aceite de oliva virgen, ¿qué diferencias? Bueno, el virgen no está mal. ¿Sí, qué diferencia hay entre los aceites? Sí.
Aquí hay 4 tipos de aceites de oliva, ¿no? Está el aceite de oliva virgen extra, que es de máxima calidad, luego el virgen significa que tiene un defecto, pero en cuanto a salud no influye demasiado. Lo que pasa es que los vírgenes extra tienen más polifenoles, siempre son mejores, más antioxidantes. Luego está el aceite de oliva seca y luego está el aceite de oliva de orujo, que es el más barato. El aceite de oliva seca, sin apellido, es aceite refinado que por un proceso de saponificación, como cuando se hace un jabón, se refina y se le añade entre un 10 y un 20% de virgen o de virgen extra, y con eso lo dejan comercializarlo, porque si no el aceite de oliva ese que es refinado no nos dejarían comercializarlo. Entonces ese aceite refinado que tiene benzopireno, que tiene aminas heterocíclicas, no nos interesa, son aceites que tienen sustancias tóxicas que aumentan nuestro riesgo de padecer cáncer. El problema que tiene el aceite de oliva virgen extra es que no aguanta bien las altas temperaturas. Por eso en esta alimentación las frituras las vamos a limitar al máximo, ¿no? Cuanto menos friáis mejor. Si vais a freír siempre con aceite limpio, porque conforme vais refriyendo se crean benzopirenos, mayor riesgo de cáncer, sobre todo de colon. Pero quizá el aceite de oliva virgen extra no es el mejor para freír porque no aguanta más de 160 grados. Si freís en freidora te pasa los 160 grados. Entonces el aceite de coco puede ser una opción si vais a freír de vez en cuando. Lo que pasa es que económicamente es muy caro, ¿no? Pero ese aguanta hasta 200 grados, lo aguanta bien. Bueno, eso es que aquí en esta zona, pues la gente casi toda se lleva las aceitunas a la almazara. Entonces te dan el aceite que hacen allí y casi siempre es aceite de oliva virgen extra. Pero este año casualmente no ha sido virgen extra, ha sido solamente virgen, por eso era... Este año, bueno, que el aceite sea virgen extra o virgen, bueno, ahora vamos a hacer una sobre aceite. Depende de cómo se haya recogido la aceituna. Es decir, cuando tú la coges al vuelo y la llevas directamente a la almazara, va a ser un aceite de mayor calidad, va a ser más probable que te den el virgen extra. Cuando el aceite se coge del suelo, ya ha sido golpeado, la aceituna es muy sensible, ya probablemente el virgen extra lo vas a perder porque ya va a tener algún defecto. Cuando cae al suelo tiene un sabor terroso, entonces ya va a perder probablemente el virgen extra. Después también va a depender de la época del año. Cuando el aceite se coge a primeros de año, cuando se coge en envero, probablemente sea un virgen extra. Si lo dejo ya muy madura, aunque muchos agricultores lo dejan porque la rentabilidad es mayor, la calidad del aceite se va a perder. El aceite en envero o en verde tiene mayor calidad. Después va a depender del remolque que utilicéis. Si utilizamos un remolque que lo hemos utilizado para transporte de estiércol, para transporte de todo tipo de sustancias, se hace, no te sorprendas. Va a coger ese sabor a materia orgánica al aceite. Sin embargo, si tú lo has pintado con pintura alimentaria, tu remolque no va a tener ningún tipo de sabor, vas a tener un aceite de mayor calidad. Mira, el tema del aceite es un mundo y os animo a los que queréis ser agricultores a que aprendáis, que produzcáis aceites de calidad, aceites con características organolépticas indiscutibles, pero también ricos en polifenoles. Si el proceso se hace bien, será más rico en antioxidantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Quería preguntarle una cosa. Como hablaba usted de subir mucho las defensas, que todo eso es muy importante, ¿no? Contra el cáncer, bueno, contra muchas enfermedades. Sí. Yo también he descubierto, bueno, no lo he inventado yo, pero lo he descubierto en un momento dado de mi vida, las semillas ecológicas germinadas. Quería preguntarle a usted, ¿qué opina, por favor? Es muy importante para mí. Bueno, genial, ¿no? De hecho, en el libro hay un capítulo de cómo germinar, porque las semillas germinadas son brotes de vida, ¿no? La cantidad de minerales y antioxidantes se triplican cuando germina un alimento. Al germinar estamos dotándole de vida, ¿no? De hecho, hasta las legumbres, cuando vais a hacer un cocido, las legumbres lo ideal sería empezar a germinar, las que las remojaréis y un par de días dejar que empiecen a germinar. Los garbanzos, las lentejas se van a asimilar mejor, pero también tienen más antioxidantes. O sea que ideal sería añadir germinado en toda vuestra ensalada. De hecho, yo te digo que en el libro y en el blog tenéis cómo germinarla ahora según el tipo de semilla. Genial. Muchísimas gracias. Doctora, buenas noches. Oye, es referente al microondas. Vale. Yo padezco cáncer, claro, estoy aquí por muchas, me estaba oriente. Y quiero, a ver, referente a microondas, te preguntaría si tienes microondas en casa. Respecto al microondas hay poco, o sea, no hay demasiados estudios. Lo que sí se ha visto es que un alimento que se prepara en el microondas, la cantidad sobre todo de vitamina C disminuye hasta un 50%.
Lo peor del microondas es meter un plástico dentro del microondas y calentarlo. Porque los plásticos cuando se calientan, sobre todo según el tipo de plástico, liberan bifenol A, el bifenol pasa al alimento. No solamente si metes, no sé, una botella o un plato de plástico, un tupper, sino también si le pones una tapa de plástico para que no salte, que lo hace mucha gente, eso hace que el alimento pueda tener disruptores endocrinos y aumentar el riesgo de padecer cáncer. Entonces, entre que usar plásticos no y que parece que se pierden muchas vitaminas, sobre todo vitamina C, yo no lo utilizaría. Sería aconsejable no usarlo, porque yo siempre le he tenido miedo al microondas y al bueno, primero, al final antes de son comer. ondas, ¿no? Son ondas microondas, no es algo natural, siempre es mucho mejor calentar como toda la vida, ¿no? Sí, yo siempre me escapaba, pero en casa y todo, microondas, calentaba la leche, todo. Al final he cogido lo que he cogido, pero bueno, estoy muy bien. Pero me refiero a que siempre aconsejo a la gente que no use microondas. Sí, yo pienso igual, pero luego no hay evidencia científica de que vaya a producir cáncer, pero sí que si los plásticos no, y que se pierden más vitaminas, y si lo que yo quiero del alimento es aprovecharlo al máximo, pues mejor no utilizo el microondas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Para endulzar y no utilizar el azúcar, ¿qué otras opciones tenemos? Pues tendríamos la stevia, sería una opción ideal, ¿no? La stevia tanto en hoja como en extracto podríamos utilizarla. Si el sabor de la stevia no termina porque no todo el mundo termina de convencer, podríamos utilizar sirope de agave, podríamos utilizar miel ecológica, sirope de yacón, azúcar de coco o azúcar integral de caña. El problema del azúcar a veces no es el azúcar que tú le echas a un café, si es todo el azúcar oculto que os decía que tomamos. Hola, mi pregunta es, continuando un poco lo que ha comentado el señor de antes, en relación con las nuevas tecnologías, el tema de los móviles, los dispositivos móviles, internet, iPads, sería en línea con lo del microondas, pero porque en los últimos 20 años el desarrollo de las nuevas tecnologías, igual que la decadencia de la dieta mediterránea, pues no sé si existe algún tipo de estudio o alguna publicación que lo relacione. Sí, entonces con el microondas hay poco, sí que con la onda electromagnética sí que hay mucha más información. Y de hecho la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ha determinado como carcinógeno, como que aumenta nuestro riesgo para hacer cáncer, el uso del teléfono móvil, ¿no? Se ha visto que las personas que abusan del móvil tienen un mayor riesgo de cáncer, sobre todo en la zona parietal, que donde contestan, pero ahora se ha visto, tenemos mucho la costumbre de llevar el móvil en el bolsillo y tal. Parece que también puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de la zona donde lleve el dispositivo móvil. El resto, la wifi, el resto de ondas electromagnéticas, la IARC no se ha pronunciado, pero si con los móviles ha dicho eso, probablemente con el resto de ondas electromagnéticas la opinión sea similar. Por eso se recomienda el principio de precaución, que cuanto más lo evitemos, pues mejor. Hola, bueno, yo quería darte las gracias porque hace 14 meses me han diagnosticado un cáncer y cuando cogí tu libro al mes de la operación y todo eso, salí de ese pozo y me di cuenta que ese libro parecía que lo hubiera escrito yo, porque era todo igual, los mismos sentimientos, todo. Tengo una niña de 5 años que ha sido mi mejor medicina y me pasó igual que tú. He dicho a mis hermanas, cuando mi hija tenga la regla, decirle esto, era todo. Y yo cuando leí el libro dije, si ella pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Muy bien. Entonces, darte las gracias por esto. Bueno, mientras hay esperanza y vida, ¿no? Eso. Y la pregunta que te quería hacer era lo que piensas acerca de las monodietas. De todo, solo tomar uva o solo tomar, ¿no? Como las monodietas. Bueno, puede estar bien si queremos hacer la depuración, si después de los excesos de Navidad, por ejemplo, una monodieta nos puede servir un poco para limpiar, pero no sería la recomendación, ¿no? Lo ideal es comer variado, equilibrado. Pueden venir bien después de un exceso, pero lo ideal sería que no hagamos excesos, ¿no? Que llevamos una vida equilibrada todos los días. Es el tema de la alimentación. De poco sirve comer 15 días sanos y después seguir con la andada, ¿no? Lo que estamos proponiendo aquí es un estilo de vida saludable. Que un día te puedes pasar un poquito más, un poquito menos, bueno.
el día de vez en cuando, como dice mi hijo Nacho, ¿no? Pero yo creo que no deberían ser necesarias porque lo que vamos a proponer es seguir una alimentación equilibrada todos los días. Muchas gracias. A ti. Hola, bueno, muchas gracias. Me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho. Y yo tenía una pregunta acerca de la menstruación. Bueno, he escuchado oír que los tampones y las compresas también tienen componentes cancerígenos. Sí. Entonces mi pregunta era si eso es cierto o no. Pues sí. Depende del tipo de tratamiento que haya tenido la compresa, ¿no? Pues, aparte de que hay agentes blanqueantes, si se le ha puesto talco, ¿no? El talco aumenta el riesgo de padecer cáncer de ovario sobre todo. Entonces, en este caso siempre os recomendaría que busquéis compresas ecológicas o las totalmente ecológicas, que serían las gasas, ¿no? Que también se utilizan. Pero también, si no queréis estar lavando, hay también compresas eco, sin agentes blanqueantes y sin talco. Y las nuevas copas que han salido, no sé si... Sí, de silicona médica, esas también ¿Sí? es otra opción. Yo, de hecho, es lo que utilizo. Sí, ¿no? Es el sustituto del tampón, ¿no? Sí, la silicona médica. Vale, muchas gracias. Bueno, de hecho, los tampones, si tú te lees el prospecto, te da hasta miedo, ¿no? Porque te habla del síndrome de shock tóxico, te habla y lo lees y dices, Dios, ¿me voy a poner esto? Muchas gracias. Tenía un par de preguntas. A ver, veo aquí mucha gente joven y ya no lo pregunto solo por mí, sino porque creo que es una pregunta que mucha gente se estará haciendo. Y es que, como has dicho, que evitar el abuso de los embutidos, todas estas cosas, me viene a la cabeza la pregunta de ¿qué poner en el bocadillo de los niños pequeños? Sí, ese es un libro para el futuro, ¿no? Comida saludable para niños. Pues bueno, el bocadillo que sea de pan integral y en vez de ponerle chorizo o jamón de pavo, pues una opción podría ser aguacate con tomate, otra opción podría ser crema de frutos secos, ¿no? Hacer crema de frutos secos nosotros, puede ser de cacahuete, podría ser de almendras, podría ser de nueces. En el libro nuevo tenéis una receta para hacer nocilla, pero nocilla sana, que puede ser otra opción. Podéis hacer mermelada vosotros casera con la fruta madura y sin añadir azúcar. Es decir, es un poco tener imaginación. Y después, si vais a poner embutido, es mejor sin el jamón serrano frente al resto de embutido. Y si es ibérico, pues mejor, ¿no? Muchas gracias. Yo quería preguntar también otra cosa. Sí. Es que lo que has dicho de la eliminación del azúcar, sí. Yo hace bastante tiempo que intento quitarme todo el azúcar de mi vida. Sí. Y bueno, no necesito sustituirlo por otras cosas. He probado la stevia y tal, tampoco es un sabor que me guste mucho. Prefiero no ponerme azúcar. Vale. Pero hay mucha gente que dice, te pones azúcar moreno y ya está. No, pero yo quiero meter un poco el dedo en la llaga y quiero decir que me parece que por lo que he leído hay azúcar de caña que es muy bueno, pero hay azúcar moreno que compramos en los supermercados que de moreno solo tiene el tinte que le ponen. Entonces, no voy a decir marcas, pero quería que me aclaras un poco este tema. Sí, por eso cuando me he preguntado por el sustituto yo he dicho azúcar integral de caña, tienes que poner azúcar integral de caña. Si pones azúcar moreno es azúcar blanquilla refinado, que le añaden un poco de melaza y lo tuestan, por eso tiene ese color. Azúcar moreno no, tienes que poner azúcar integral de caña. Muchas gracias. Habéis visto que esto hay que tener actitud crítica, hay que fijarse en todas las etiquetas, ahora no hago que yo sé que es un nuevo cambio. Pero no os creáis todo lo que os cuentan, la mitad de las cosas que nos cuentan es mentira. Tenéis que desarrollar esa actitud crítica de plantearse las cosas. Odín, muchas gracias por estar aquí. Quería agradecerte también como defensora de la lactancia materna. En tu libro pones lo de las dosis pequeñas de lactancia materna. Sé que últimamente también hay mucha gente que está pidiendo a las mamás que somos lactantes que donemos, ¿vale? Un punto y un énfasis, que intentemos que la persona que done, en un comentario, sea de forma altruista, ¿vale? Que no cambiemos el dinero por eso. Mi pregunta va sobre el ayuno.
Hace poco leí un médico francés que proponía el ayuno como pauta anticáncer. Decía que en el ayuno las células se regeneraban y tal. No sé hasta qué punto este ayuno sea correcto, porque claro, tienes opiniones diversas de que el ayuno es malo, que es preferible comer cada X horas, pero luego te encuentras médicos como este que te dicen que el ayuno es bueno y que te ayuda a regenerar estas células muertas y cancerígenas. Gracias. Sí. Bueno, de hecho en el libro tiene un capítulo sobre ayuno y cáncer, ¿no? Se ha visto en animales, sobre todo se ha visto en animales, que con células tumorales someterlas a un ayuno hace que los tumores reviertan. Entonces solamente no hace falta que sea ayuno, sino una alimentación frugal, ¿no? De hecho, cuando comparamos unos países con otros, en Japón se tiende a comer poquito y aquí comemos hasta hartarnos, ¿no? Los americanos que comen hasta hartarse, comemos más de lo necesario. Entonces sí que se ha visto que llevar una alimentación frugal, comer menos, ayuda en el cáncer. Y en animales sí que se ha visto que el ayuno puede ayudar. En humanos no se ha hecho porque es poco operativo. Tú tienes cáncer, te doy quimio, tú ayunas a ver qué pasa. Eso es como lo de la alimentación. También es difícil demostrar, es muy difícil hacer estudios de realmente cuál es el poder de la alimentación durante el cáncer, porque no te puedo decir a ti que das quimio, tú comes sano a ver qué pasa, ¿no? Entonces, como te decía, se ha hecho en ratas. Y en ratas sí se ha visto que el ayuno puede servir. Lo que pasa es que no se recomienda durante los tratamientos hacer ayuno. Porque hay riesgos de desnutrición. Pero como medida preventiva. Pero como medida preventiva, en vez de hacer la monodieta, de vez en cuando hacer unos días de ayuno puede servir. Muchas gracias. Hola, gracias por escucharla. Quería preguntarte sobre la margarina. Margarina. ¿Mandarina? La margarina. Ah, la mandolina. Sí. Y también sobre la leche de vaca, porque las dos cosas, pues sabemos que ya no son tan buenas como nos lo vendían, ¿no? Y pues un poco que explicaras por qué. Vale, la mandolina, ¿te voy a referir al cortador de verdura? Espera, margarina, la margarina. Ah, mi pan. Dice la mandolina, vale, el rollador de las verduras. Sí, la margarina, bueno, la margarina es grasa vegetal hidrogenada, ¿no? Es grasa, normalmente es un aceite vegetal, bueno, suelen ser mezclas, soja, girasol, colza, que se ha manipulado para que esté sólido, ¿no? Entonces eso es pura inflamación, se produce por inflamación crónica, son grasas trans. Es mejor utilizar mantequilla o utilizar margarina, ¿vale? Y después lo que has preguntado de la leche, el problema que tiene la leche es que es inflamatoria, produce inflamación. Además, contiene factores de crecimiento similares, factores de crecimiento que son promotores del desarrollo de los tumores. Por eso se ha visto que las personas que consumen un alto consumo de lácteos tienen mayor riesgo de padecer cáncer, sobre todo cáncer de ovario y cáncer de próstata, porque parece que la lactosa afecta al ovario y afecta a la próstata. Por eso cuanto menos mejor. Y además si esos lácteos son ricos en grasas, aún peor, sobre todo para cáncer de mama. Pues si se vaya a tomar lácteos desnatados, mejor el yogur o el queso frente a la leche. Y como sustitutos vegetales, leche de avena, leche de almendras pueden ser ideales. Creo que ojalá tuviésemos más tiempo para hacer más preguntas, pero también Odín no se encuentra demasiado bien y pienso que eso es algo que hay que tener en cuenta, por supuesto. De nada. Gracias por esta magnífica conferencia. Todos los miembros de la Vall d'Olsa y de Anima estamos muy contentos de que este evento se haya podido realizar. Y este evento se ha podido realizar gracias a que vosotros habéis venido. Así que de todo corazón, un aplauso para todos.